palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Muy estimados hermanos, les saludo fraternalmente en Cristo, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Continuando con la serie de temas vinculados a la Biblia como palabra de Dios, fuente de inspiración, de fe y de práctica cristiana, en esta ocasión les invito a considerar por qué la Biblia es más que un simple libro para nosotros. El Salmo 119, 97 al 104 nos recuerda el valor que tienen las Escrituras para aquellos que amamos a Dios y que amamos su palabra de una manera especial. Y leemos lo siguiente: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es interesante notar el gran aprecio que tiene el escritor de este hermoso salmo por la palabra del Señor. Se refiere a ella como algo especial que tiene un valor y una importancia particular para su vida. La expresión "oh, cuánto amo yo tu ley" indica su gran aprecio por las Escrituras, pero no como un reconocimiento popular o literario general, sino como algo comprobado personalmente. El salmista ha experimentado el poder de la palabra de Dios en su propia vida y ahora puede decirlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas que ama profundamente la ley de Jehová. Pero también puede confesar que su amor por ella lo ha llevado a meditar todo el día en sus enseñanzas, que los mandamientos del Señor están presentes todo el tiempo en su corazón. Y como testimonio de su eficacia puede decir que la ley del Señor lo ha hecho más sabio, más entendido, más recto, más inteligente y más santo. Pero además confiesa que sus enseñanzas lo han librado de todo mal camino y especialmente del camino de mentira. Y que ellas han producido en su corazón un aborrecimiento especial por el pecado. Por eso puede decir con entusiasmo: oh, cuánto amo yo tu ley. Y también puede decir: cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi boca. Es interesante notar que el término griego para la palabra Biblia hace referencia a la idea de libros, indicando un conjunto de escritos, lo cual pone de manifiesto que ella es más que un simple libro. Es una colección de libros, una verdadera biblioteca en sí misma. Recordemos por un lado que la Biblia contiene 66 libros, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Y por otro lado, recordemos que la Biblia describe en sus páginas más de 4.000 años de historia. Su tema principal es la redención del hombre por obra de Dios y a través de Jesucristo. Todo su contenido gira en torno a este asunto y pone de manifiesto nuestra necesidad delante de Dios. Como cristianos podemos afirmar entonces con toda seguridad que la Biblia es más que un simple libro. Es el libro más importante que haya existido sobre la tierra y no tiene comparación alguna. A continuación quisiera invitarte a considerar algunas razones que fundamentan esta realidad. En primer lugar, podemos notar que la Biblia es sumamente importante para nosotros porque nos habla acerca de Dios. Ella nos muestra a Dios tal como se ha revelado en la historia. Lo presenta como el creador de todas las cosas y como el Señor de todo lo que existe. Lo presenta como el máximo protagonista de la historia universal, como el único ser supremo que rige todos los destinos del universo, incluyendo la historia universal, sean tronos, principados, potestades o dominios, visibles o invisibles.
temporales o eternos. De otra manera podemos decir que la Biblia nos muestra a Dios obrando poderosamente a través de los tiempos y dirigiendo el devenir histórico de acuerdo a su perfecto plan de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tal como dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Ella lo presenta como un Dios santo y justo que no tiene por inocente al culpable, que juzga rectamente todas las cosas y que nada se escapa de sus manos. Pero también nos muestra su eterno amor y misericordia, diciéndonos que Él se compadece de nuestras debilidades y se complace en perdonar nuestros pecados. En otras palabras, ella nos muestra a Dios acercándose a nosotros para rescatarnos del poder del pecado y restaurarnos a nuestra condición original, para salvarnos de la condenación eterna y para darnos una nueva vida en Cristo, una vida plena, triunfante y victoriosa. En segundo lugar, podemos decir que la Biblia es importante para nosotros porque Dios nos habla a través de ella. Existen diferentes interpretaciones con respecto a la Biblia como palabra de Dios, pero todas ellas coinciden en un hecho puntual, y es que Dios nos habla a través de sus páginas. En otras palabras, podemos decir que la Biblia contiene el mensaje de Dios para toda la humanidad y para cada uno de nosotros en forma particular. A través de ella, Dios nos llama al arrepentimiento y al perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Ella nos confronta, nos exhorta, nos corrige y nos reprende en nuestras debilidades, pero también nos levanta, nos anima y nos fortalece en tiempos difíciles. La Biblia siempre tiene una palabra especial y oportuna para cada uno de nosotros en cada situación o circunstancia en que nos encontremos. Solamente basta con acercarnos a ella con fe y con un corazón abierto, sabiendo que Dios tiene una palabra oportuna para cada uno de nosotros, que Dios quiere hablarnos de manera personal y directa, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En tercer lugar, podemos decir que la Biblia es importante para nosotros porque ella nos muestra nuestra propia realidad como seres humanos. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios. Él mismo nos formó desde el vientre de nuestras madres y nos conoce tal cual somos. Él nos hizo con un propósito particular. La Biblia declara contundentemente que fuimos creados para alabanza de su gloria. De modo que nuestra existencia terrenal solamente tiene sentido si reconocemos a Dios como Señor y Salvador personal y si le damos la honra debida a su nombre como Rey soberano que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo cual debemos reconocer que nuestra vida aquí depende plenamente de la gracia y de la misericordia de Dios. No podemos agregar ni un solo instante a nuestra existencia terrenal. Cada segundo que pasa constituye un verdadero regalo de Dios y pone de manifiesto nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él como criaturas suyas. No solo eso, sino que también nos muestra cuál es nuestra situación particular frente a Dios. Que siendo creados por Dios nos hemos alejado de Él siguiendo los designios de nuestro propio corazón. En otras palabras, el registro bíblico nos muestra cómo el ser humano se apartó de Dios siguiendo sus propios caminos y cayendo así en condenación eterna. De modo que la Biblia nos habla directamente al corazón, mostrándonos nuestra propia realidad, alejados de nuestro Creador y necesitados de su gracia abundante, que nos cubra y nos restaure en su presencia. En cuarto lugar, podemos decir que la Biblia es importante para nosotros porque ella nos muestra el camino de salvación. No solo pone en evidencia nuestra necesidad de Dios y nuestra situación particular frente a Él, sino que también nos muestra el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, a tal punto que Él mismo tomó la decisión de enviar a su Hijo amado a este mundo para salir al encuentro de todos nosotros. Su propósito fue acercarse al ser humano para rescatarlo de la esclavitud del pecado y salvarlo de la condenación eterna. Como bien lo declara el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, diciendo: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros».
De modo que la Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza y orienta nuestra fe hacia Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. En otras palabras, ella nos muestra a Jesucristo como el único medio de salvación, indicando que no hay otra manera de acercarnos a Dios si no es por medio de la fe en la obra redentora que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario por nosotros. Como bien lo afirma Juan 14:6, diciendo que Jesucristo es el único camino al Padre. Y como lo confirma Hebreos 11:6, diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que es necesario depositar toda nuestra confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, pagando la deuda por nuestros pecados delante de Dios. Y esta fe genuina y verdadera solamente puede nacer en nuestro interior por medio de la palabra de Dios, tal como lo afirma Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De modo que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de las Escrituras y nos moviliza en fe hacia Jesucristo para salvación. Por lo cual podemos comprender que la importancia de la Biblia radica en el hecho mismo de que ella nos muestra a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que puede ofrecernos salvación y vida eterna. En quinto y último lugar, podemos decir que la Biblia es importante para nosotros porque ella nos enseña a vivir dentro de la voluntad de Dios. No solamente pone de manifiesto nuestra condición pecaminosa frente a Dios, guiándonos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, sino que también nos ayuda a ajustar nuestras propias vidas a la voluntad de Dios. Como cristianos necesitamos conocer los planes y los propósitos de Dios con respecto a su iglesia en la cual nos congregamos. Deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde dirigir nuestros recursos? ¿Cuáles son las personas que Dios quiere alcanzar y salvar por medio de su iglesia, la iglesia en la cual nos congregamos? Pero en lo personal también necesitamos revisar algunas cuestiones que nos afectan directamente frente a la voluntad de Dios. Deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios está esperando de mi vida. ¿Qué voy a hacer frente al llamado de Dios? ¿En qué voy a invertir mi tiempo, mi juventud, mi vigor? ¿Qué voy a hacer con los recursos que Dios ha puesto en mis manos? ¿Y qué clase de influencia seré para los demás? Estos son algunos asuntos que necesitamos revisarlos urgentemente a la luz de la palabra de Dios si es que deseamos ajustar nuestro corazón al corazón de Dios. Entendiendo que el Espíritu Santo traerá claridad a nuestra mente para comprender la voluntad de Dios y así poder ajustar nuestras vidas a sus planes y propósitos redentores. En este sentido, la Biblia nos ayudará a estar en el corazón mismo de la voluntad de Dios, participando activamente de lo que Él está haciendo en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Su Espíritu Santo nos indicará qué hacer y qué decir en el momento oportuno, dándonos las palabras adecuadas para cada situación particular. Podríamos mencionar varios argumentos más acerca de la importancia que tiene la Biblia para nosotros hoy, pero las razones que hemos analizado anteriormente son más que suficientes para motivarnos a valorar la Escritura como palabra de Dios, fuente de inspiración, de fe y de práctica cristiana. Tal como lo hemos visto, ella nos habla de Dios de manera especial, pero a la vez Dios nos habla a través de ella. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios al alcance de todo ser humano. Ella es importante para nosotros porque nos muestra nuestra propia realidad como seres humanos, pecadores, culpables y condenados a eterna perdición, pero también nos muestra el camino de salvación por medio de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Finalmente, podemos decir que la Biblia es importante para nosotros porque nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, cumpliendo sus propósitos redentores en nuestra existencia terrenal.
De modo que podemos sostener enfáticamente que la Biblia es mucho más que un simple libro, que una simple obra de arte. Ella es la palabra viva y eficaz de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón entumecido del ser humano para quebrantarlo y guiarlo hacia Dios por medio de Jesucristo. Ella constituye un verdadero bálsamo a nuestra alma sedienta que nos renueva y nos restaura de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Por lo cual es necesario reconocer que la Biblia es un genuino tesoro que Dios nos ha dejado, que ha puesto en nuestras manos como herencia especial para nosotros, más preciosa que mucho oro afinado y más dulce que la miel, la que destila del panal. Mi deseo y oración a Dios es que puedas valorar las Escrituras de una manera especial con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque es la palabra de Dios para tu vida. Y que también puedas decir con el salmista: oh Señor, cuánto amo yo tu palabra. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga ricamente. Tu palabra es una lámpara